Sí. 2020. 2017 estaría yo ya en la materia. No, 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 el 17 del 2000, 17 del 2 del 2020. Ah, bueno. Y dice calcular la circulación del campo. Bueno, ¿te dicto? Dale, calcular. La circulación Ah, para que voy a empezar a grabar. Ah, está bien. El campo. f de x y z igual a Sí. e a la x al cuadrado, en la primera coordenada, Ujú. coma, e de y al cuadrado, e de y al cuadrado, ¿Sí? sí, menos z. Sí. Y en la otra coordenada, la última, e a la z al cuadrado Ujú. más i. Ujú. Y dice, a lo largo de la curva definida, Sí. sobre el borde de la superficie, el borde de la superficie, Sí. Sí. dada por z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, Sí. y 2i más z, O sea, intersecado con, sería sí, intersección, sí, 2i. 2i más z, Sí. menor e igual a 9. Menor o igual a 9. 2i más z. Así tal Sí, cual. así tal cual. Mm. Dice, si esta curva es recorrida con orientación antihoraria si se la mira desde el punto 0, 0, 100. O sea, desde el eje positivo de la z sería. Claro. Desde el 0, 0, 100. Bien. Bueno, ya que tenés un paraboloide acá. Sí. Tradicional. Digamos, con el eje Z ahí en el medio. Y además tenés un plano, ¿no? Porque esto es una recta con el igual, sería una recta en el IZ, ¿sí? O sea que si lo pensamos con el igual, sería la recta, podemos empezar por dibujar esa recta. 2i más z igual a 9, que lo podemos pensar como z igual a 9 menos 2i. O sea que el 0 pasa por 9, en igual 0 pasa por 9, y después esto tiene pendiente menos 2, o sea que más o menos acá en 4,5 pasa la recta esta, tenemos menos esta pinta. Cuando dejamos libre x, eso da un plano ¿no? Que corta, va a cortar al paraboloide de cierta manera, ¿no? Se lo cortará, no sé, por acá. Debe haber algo ahí. ¿Está bien? Sí. Acá, aquí, esto se tiene que cerrar en algún momento. Bien, entonces, digamos, estas cosas horripilantes hacen que uno piense que, bueno, seguramente tenga que elegir un teorema, ¿no? Que no lo van a calcular por definición. Sí. ¿Y vos qué pensaste? Igual primero se me ocurre que la superficie es aparte, abajo del Sí, claro, plano con la intersección. exactamente. Esto es con Con igual. gravedad. Sí. Esto es con igual. Entonces, claro, te da una superficie que, claro, te está hablando de la superficie, o sea que por ahí deberíamos hacer la superficie.
La superficie sería este paraboloide sobre todo con esta curva acá. Esta sería la curva. Entonces, uno tendría acá el eje Z, dice que está orientada antihoraria, visto desde acá arriba. O sea que antihoraria es así, si la miro desde arriba, ¿no? Y este es el eje Z, y esta es la parte, parte que está acá es la parte que yo veo primero. Si la miro de arriba, antihoraria. Entonces tengo la superficie, y la superficie sé que está en un plano, ¿no? Porque es la intersección con el plano, o sea que también podríamos usar eso. Y acá está este plano, porque claro, acá decía 2i más z menor o igual que 9, ¿no? O sea que es de acá para abajo. Por eso hace que dé esa superficie roja. Y esta es la curva en principio. Sí. Le puedo poner C. Que no tiene nombre. Pero también es el borde de esta superficie, ¿no? De esto que no sé si es un elipse o qué cosa será, porque no tengo idea. ¿Está bien? Está bien. Bueno, y entonces, ¿qué se te ocurre usar? Yo en principio, como dice calcular la circulación del campo, Sí. quería utilizar el teorema de Stokes. Sí, Stokes. Stokes, bueno, no me sale el nombre. O Stokes, sí, está bien. No sé inglés. Sí, sí. Cuestiones que, bueno, quería usar una parametrización de la superficie y ahí entré en problemas. Ajá. Primero, bueno, calculé el rotor. Y bueno. el rotor me dio el 2, 0, 0. Vamos a calcularlo. Porque si te digo eso... sí, es más conveniente usar el rotor. Sí. Bueno, debe darte una cosa así, porque la superficie tampoco es muy sencilla. O sea que tiene que ser el rotor tiene que darte una cosa fácil. O sea que da constante, y en todos lados no depende de que sí, el rotor. Siempre va para arriba, ¿no? Sí. Bien. Si usas el rotor, también hay que orientar la superficie, ¿no? Claro. Y tenés que elegir una superficie que la tenga como borde, que no necesariamente va a ser un paraboloide. ¿Vos habías pensado en alguna superficie? Sí, quería usar la del plano. Y es lo más natural. ¿Y esa para dónde queda? Entonces tomé la orientación inducida por la curva borde, que que está orientada como para arriba, siguiendo el eje positivo de la Z. Ah, perdón. Ah, no, pará, porque yo orienté mal esto, porque era antihorario, ¿no? Y esto es horario. Esto es horario. Claro, antihorario. O sea que esto está mal. Para allá es horario, para acá es antihorario, si uno lo ve en el 005 que es acá arriba. O sea que antihorario. Si este pedacito es el que está de este lado, entonces tachemos bien esto. Y entonces así va la cosa. Claro, yo miraba mi hoja nomás. Y acá vos le orientaste para arriba. Sí. A la superficie que estás eligiendo que sea. Sí. Porque usé regla de la mano derecha. Apoyé. Bien, ahora mi tema se complicó cuando quise parametrizar esa superficie. Como que no pude. Claro. No sé, lo que pasa es que como esta superficie es un plano, claro, ¿no? Bueno, viste que hay dos maneras de integrar campos. Sí. Vectoriales a través de superficie. Entonces voy a notar acá, esto es constante. Que no siempre lo es. Y entonces el vector en todos lados es el mismo. Entonces, por ahí lo podría calcular el vector normal y usar esa fórmula.
como que hay dos fórmulas para calcular. Las voy a recordar acá. O sea, Sí, si vos tenés un campo G, te voy a llamar G porque no va a ser F, el que vamos a integrar, va a ser el rotor. Y el rotor no es F. Entonces, si vos tenés G, un campo vectorial, ¿no? Entonces, y es una superficie orientada. Entonces, vos puedes, hay dos formas de calcular lo que llamamos el flujo de F de G a través de S. ¿Qué es? No sé, pongamos una cosa más general así. Tengo mi superficie así, la tengo orientada para un lado. S, orientada. Entonces, y vos tenés el campo de F, que G, digo, que está actuando acá. Y en particular en los puntos de acá, que es donde les voy a importar. ¿No? Entonces, una manera es usar el normal a la superficie, que a veces permite reducir cuentas, hacer cosas más sencillas, y otra vez con una parametrización. Entonces, hay dos maneras. Con una parametrización, ts, phi, una parametrización phi, ds, que preserve la orientación. No es requerimiento que lo preserve, porque si no lo preserva, uno le pone menos adelante. Coma, si no, se pone o se le cambia el signo. Y ahí lo que uno integra, el flujo, es lo que llamamos integral sobre G orientada de G, perdón, integral de S orientada de la curva G diferencial de superficie. Se calcula haciendo, bueno, la integral sobre el dominio de la parametrización del producto interno de G evaluado en phi en B contra phi U por phi B, termina el producto interno de U de B. Y uno hace una integral doble. ¿Sí? Entonces esta es una forma, que es la más tradicional. Lo que pasa es que acá puede complicarse un poco con cómo uno parametriza. Después podemos ver si es posible parametrizarla igual. La que acá veo más sencilla en este ejemplo es sacar el normal del plano, que eso siempre se puede hacer. Entonces, porque es constante el normal de un plano. Entonces 2 es usando el vector normal n, y esto es muy importante, es el normal a una superficie que tiene que tener norma 1. O sea, es ese normal, no es uno perpendicular, es el normal de norma 1, y que apunta hacia donde está orientada la superficie. Entonces, usando el vector normal n sub p para todo p en la superficie. Y les recuerdo, norma de np siempre es 1, np es perpendicular a s para todo p, y np apunta hacia donde está orientada S. ¿Está bien? Y entonces en este caso la integral de G sobre S orientada
diferencial de superficie, es la integral de una función escalar. O sea, sigue siendo la integral de superficie. Ya no necesariamente hay que orientarla porque las funciones escalares no les importa la orientación. Es integral de superficie. ¿Y cuál es la función escalar? G por n. Diferencial de superficie. Sigue siendo una diferencial de superficie. No es esta que pasó en integral de la práctica 2, digamos. No. Sigue siendo una integral de superficie de algo que es una función escalar. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que a veces esto da constante, y entonces, o cero, y entonces uno se abrevia de cualquier integral y de cualquier parametrización. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Y Sí. yo había tomado, o sea, yo quería tomar esta, pero mi tema fue el siguiente. ¿Esta? Sí, esta Sí, última. sí. El normal de esta superficie sería el 001, porque sigue al eje Z. ¿Puede ser? No, ¿No? no, no. No porque, mira, el plano este, como lo dibujamos acá, es agarrar esta recta, que claramente es una recta así como chanfleada, Sí. y que corta el paraboloide chanfleado. Y el 001 es este vector, ¿no? 001. Si yo llevo este vector acá, no me queda perpendicular acá. Estos son los vectores que vos querés. Y acordate que eso es siempre fácil de sacar así. Entonces ahora busquemos un vector NP del plano, que el plano era 2i más z igual 9. ¿Está bien? Acordate que uno siempre sacaba algo perpendicular al plano a partir de los coeficientes estos. ¿Te acordás? O sea, Sí, cuando a vos te pedían... Espera que se está rayando. Cuando a uno le pedían algo así, tenía la ecuación implícita y quería la función vectorial, o no sé, o encontrar un perpendicular al plano, bueno, lo que uno hacía era, de la ecuación esta sacaba un 0 del x, un 2 del y, un 1 del z. Y a este se le llamaba NP, digamos. Lo que pasa es que este es el normal del plano, que también se le llamaba normal, pero no es este N del que estamos hablando antes, porque tengo que asegurarme que apunta para arriba y que tiene norma 1, y que es perpendicular a la superficie. Bueno, que es perpendicular a la superficie ya lo sé porque así se consiguió perpendicular a la superficie. O sea, este tipo es perpendicular a S, donde ahora S para mí va a ser esa cosa verde. Esto es S. ¿No? Entonces, para ser perpendicular a S es lo mismo que ser perpendicular al plano. Y entonces es un solo vector que estará por acá. Y que va a ser, si yo le llamo NP a este, digamos, o N, porque es uno solo, va a ser un múltiplo de este. Pero tengo que estar de vuelta seguro que va a apuntar para donde debe, bla, bla, bla. Entonces, para que apunte así, ¿cuál debería ser? ¿Qué cosas debería hacer para conseguir este vector? Habría que dividir por la norma. Claro, eso me asegura que tiene norma 1, efectivamente. O sea, uno agarra, consideremos 0,2,1, que es perpendicular a S. En esto estamos de acuerdo, ¿no? ¿O va a hacer falta alguna aclaración más? Que este tipo siempre va a ser perpendicular a S. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Me había olvidado de esta parte. Claro, y consideremos 0,2,1 dividido la norma de 0,2,1. ¿Está bien? Y este sería nuestro candidato a N.
Este, como es un múltiplo del anterior, sigue siendo perpendicular a ese. Y sigue cumpliendo esto. Ahora teniendo más 1, nos falta, podemos reescribir esto, porque la norma de esto es raíz de 5. Esta parte es raíz de 5. O sea que queda n igual a 0 dividido raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Entonces este tipo, si hicimos las cuentas bien, las cosas bien, tiene norma 1 y es perpendicular a la superficie. Ahora, por último, falta n, o este n, conserva la orientación. Profe, ¿no sería 0, 2 raíz de 5? 2 sobre raíz de 5. ¿Por qué 3? Si es el 0, 2, 1. Pero no le puse 3. En n igual 0, ah, no, dice un 2. Es un 2. Perdón. Sí, por ahí no se ve. Ah, no. 2 sobre raíz de 5. Está bien, no dije nada. Bueno, yo me suelo equivocar en estas cosas, así que mejor que las anoten. Las hagan notar. Entonces pregunta, ¿este n conserva la orientación de la superficie S? Que era esencialmente hacia arriba, no sé cómo decía, así, hacia arriba le podemos decir. O sea, o podemos decirle, Siguiendo por el eje ejemplo, positivo de Z. claro, tercera coordenada positiva, podemos decir. Sí. Entonces, la respuesta es sí. Sí, Sí. porque tiene tercera coordenada positiva y en todo el plano el normal es el mismo. Además que el dibujo me ayuda a pensar eso, ¿no? Que si yo hago 0 en X, un número positivo en Y, un número positivo en Z, bueno, esto en el tipo, este vectorcito verde trasladado acá apunta para donde yo quiero y se lleva bien con el tema de la regla de la mano derecha de la curva C que está orientada, porque la curva C le dio orientación a la superficie, por el teorema de Stokes, como dijo Janita, de la orientación inducida. Entonces la respuesta es sí. Entonces tenemos nuestro normal, entonces podemos volver a esta formulita y ver de usarla. ¿Está bien? Y entonces podemos usar que la integral sobre S orientada con tercer coordenada de n positiva, ¿de qué? Del rotor de F, diferencial de superficie, va a ser igual a esto, ¿no? Acá solíamos poner dos integrales. Pero a veces se pone una sola. Vi que Rodrigo, por ejemplo, ponía una sola. A veces se suele poner dos, y a veces se suele poner una, pero cuando uno pone dos ya se pone atento a que está integrando una cosa que no es una curva. Y además que ponemos diferencial de superficie y no diferencial de arco. Exactamente, sí, claro. Lo que pasa es que a veces la S, por ejemplo, si no está clara, no es claramente mayúscula, uno también puede estar confundido. Claro. Pero bueno, entonces si esto va a ser, según esta formulita, va a ser, sigue siendo una integral de superficie, esa es la macana que tiene esta fórmula, o sea, esto sigue siendo una integral de superficie. Pero ¿de qué va a ser? Del rotor de F, que esto depende del punto de la curva, en principio, pero es un campo vectorial, tiene tres coordenadas, estoy hablando en general, ¿no? En este caso es constante. Por, vamos a poner, el normal diferencial de superficie. El normal
solo es constante como ahora si es un plano, si no, no. O sea que esto a veces no funciona tan bien. Pero en este caso sí, porque fíjate, te queda la integral de superficie de este tipo es constante. Dijimos que era constante y que esa constante era 202. Si no, esto puede dar una función de xy, que cuando la multiplique por esto me va a quedar una función escalar de xy que después tengo que integrar parametrizando, si no queda otra. Y acá el n también es constante. Y además, justo se hace cero en este instinto de cero. ¿Está bien? Diferencial de superficie. Y esto es cero. Entonces esta integral de cero también. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo estaba haciendo mal la normal. Igual también me da 0. Y No. después, por eso quise recurrir a la parametrización. Pero ahí ¿Y? también me compliqué. Claro. Sí, se me Igual, complica. claro, porque ahí se te va a complicar por ahí el dominio de abajo, ¿no? Sí, se me Claro, complica en el dominio. claro, por ahí te queda un elipse con centro que no está en el origen, una cosa así. Sí. Sí, o sea, si querías una manera sencilla, esta es la manera Era sencilla. esta. Sí. Después con la otra seguramente sale también haciendo muchas cuentas. Sí, profe, Sí. yo quería consultar esa forma porque, ¿Cuál? bueno, Esta forma de integrar con la parametrización. con esta. Ah, con esta de este ejercicio. Sí, sí. Ah, está bien. Porque, bueno, lo que dijo Yami, Mm, que nosotros lo hicimos y se nos complicó, ¿cómo se dice? La parametrización porque nos quedó R en función de I, porque, bueno, parametrizamos con coordenadas cilíndricas, sí, claro. ¿no? Y entonces quedó algo medio raro también en el dominio, A en ver, vamos a pita. ver qué queda. Vamos a ver qué queda. Vamos a poner parametrizando. Entonces, parametrizando, vos tenés que sacar primero esta intersección, ¿no? Intersección con el plano que era 2 más z igual 2. No, 2 más z igual 9 sería. Era con 9 acá, ¿no? Ya mira. Sí, era con 9, con 9. Bien. Entonces, a ver. Una cosa que hice yo, Entonces, pero te conviene despejar z acá y igualar, ¿no? Sí. X cuadrado más y cuadrado igual z. Y esto es como, ahora te escucho. Z es igual a 9 menos 2i. Entonces acá pones igual a 9 menos 2i. Y lo que yo haría acá sería lo siguiente. Juntar esto con esto. Que queda x cuadrado más y cuadrado más 2i igual 9. ¿Sí? Bueno, ahí se me ocurrió sumar el 1 Ah, para claro. sacar. Claro, que hay que completar cuadrados. No queda otro. Sí. Para que esto quede más sencillo. ¿Vos, Leandro, querías decir algo? no, que yo hice al revés. En realidad, como z era igual a x cuadrado más y cuadrado, Sí. lo metí en la otra. Ah, metiste Pero todo esto acá. Pero sí, él llegaba a lo mismo de acá. Sí, está bien. Sí. Llegaste a esta sí. ecuación esencialmente. Está bien. Entonces, claro, ahí si vos completás cuadrados, necesitas, como acá te aparece 2i, eso sería como 2 por 1 por i, y entonces te falta un 1 para completar el cuadrado. Ahora, el 1 no está, entonces hay que sacarlo. Y te queda así.
Y entonces te queda finalmente x cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 10. ¿Está bien? Está bien. Y esto es bueno, es una circunferencia, no es una elipse, como yo pensé que iba a quedar. O sea, al final queda una circunferencia, porque corrida, Sí. ya te quedó. Bueno, hagamos la circunferencia en el XY directamente, después la trasladamos. Entonces, tenemos el XY, el centro acá está el X0, igual menos 1, que es el que anula acá. Entonces, acá está el menos 1 de Y, este va a ser el centro. Y esto es raíz de 10, que es 3, algo. ¿No? Entonces, supongo que más o menos es... Esta tampoco es la curva, ¿no? Es la sombra de la curva, donde esto mide raíz de 10. ¿Está bien? O sea, esto es circunferencia en plano XY con centro en 0, 1, 0 menos 1, ¿está bien? Y radio raíz de 10. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, pero esto no deja de ser la sombra de tener el paraboloide. Está bien que se vaya para el negativo de los I's. Nuestro dibujo también daba esa idea, como estaba cortando inclinado así, la curva esta, está bien que la sombra caiga por acá, que esto caiga por acá, y que acá lo que ve iba a estar como corridito para allá. Era de esperarse, ¿no? O sea, esta es la circunferencia que nosotros nos dio x cuadrado más y más 1 al cuadrado igual 10. Estos son los XY que cumplen eso. Es la sombra de nuestra verdadera curva. Después hay que subirlo hasta el plano, si queremos la parametrización, ¿no? Bien, y acá, ¿qué hicieron? Porque hasta acá llegaron haciendo lo mismo que yo, parece. Bueno, yo ahí me trabé y lo que quise hacer es usar la curva, pero también me da muy fea, así que la dejé ahí. Claro. No, pero la curva con esas exponenciales están hechas para no ir por ahí. Sí, por Y si eso. vos calculaste el rotor, te dio 2, 0, 0, es como decir, es por acá la cosa, ¿no? Sí, sí. Por eso iba con la normal, trataba de usar la normal, pero también me había Claro, complicado. Y está la bien. superficie, Bueno, porque nadie me entonces, daba. si volvemos a esta superficie, vos lograste avanzar en la parametrización de esta superficie. Claro, no, pero, o sea, ahí también tenía duda porque Mm, si yo usaba coordenadas cilíndricas, sí, o sea, esa es una circunferencia corrida sí, menos 1. sí. O sea, hay dos cosas que uno puede elegir. Es usar las cilíndricas tradicionales o las cilíndricas corridas. Las cilíndricas corridas, alguna vez, capaz que yo no estuve en la práctica, este año no lo vi, pero hay algunas versiones que salen con cilíndricas corridas, que es este tipo llamado Ibarra, ¿no? Y entonces es como que x cuadrado más Ibarra cuadrado, o Imón cuadrado, igual a 10, es una circunferencia tradicional. Y entonces vos podés usar, no que I es R seno, sino que este es R seno. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, tiene una ventaja que es que
que esto te queda mucho más sencillo, ¿no? Pero las dos, a veces sirve una y a veces sirve la otra. O sea que una sería cambiar, no usar las cilíndricas tradicionales, sino usar las cilíndricas modificadas. ¿Qué sería? Sería decir X es R coseno de tita y monio es R seno de tita. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? Si yo no sé nada de esto. Bueno, lo que pasa es que el monio era 1 más 1. Entonces, y pasa a ser 1 menos R seno de tita. Despejo de acá, ¿no? De esta igualdad, paso el 1 restando, me queda así. Y me queda que uno es X igual a R coseno y el otro es Y igual a 1 menos R seno. Perdón, no sé por qué puse esto. El que pasa restando es el 1. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bien. No, yo también Ah. me había quedado ahí y no, la verdad que no pude avanzar a... ¿Nunca llegaste, nunca habían visto una práctica? De cambiar así las coordenadas cuando aparece una circunferencia en otro centro. Sí, es el ejercicio 7 de la práctica 3, si no me equivoco. Y no pensé en ese ejercicio, la verdad, cuando... Bueno, pero es que esta es una forma. Otra sería directamente encarar con donde tal vez encaró o encargaron ustedes, que es decir X es tal cosa, Y es tal cosa y listo. ¿No? El problema es que es más difícil de escribir esto. O sea, acá no te queda que R se mueve entre C y raíz de 10. Tenés que hacer otras cuentas, ¿no? Claro, Fíjate. sí, O sea, pero esta reemplazar. idea me parece claro. Claro, podemos hacer lo otro, lo hacemos aparte si quieren, aunque sea ver que es lo que cuando ustedes habrán encarado a X igual a R coseno de tita, Y igual a R seno de tita, y entonces lo metés acá, no sé. Sí, O sea, claro, entonces vos querías que esto es menor o igual que 10, ponele, ¿no? Entonces te queda que R coseno de tita al cuadrado más R seno de tita más 1 al cuadrado tiene que ser menor o igual que 10. ¿Está bien? Una condición así. Algo así, ¿no? sí, ¿Está bien? sí. Bien. Entonces, acá te queda la parte que funciona bien. Coseno cuadrado de tita más R seno de tita también al cuadrado, más, acá vienen los problemas, 2R seno de tita más 1, menor o igual que 10. Entonces, esto es R cuadrado. ¿Sí? Porque es la parte que funciona bien. Pero te queda 2R cuadrado más 2R por seno de tita más 1 menor o igual que 10. ¿Está bien? Y acá, esto depende de tita. Ese es el problema. No de I, ¿no? Queda dependiendo de tita. Porque si vos cambiaste variables, y lo peor no es que quede dependiendo de tita, porque nosotros hemos hecho cosas así, sino que es una cuadrática, es una desigualdad donde R es cuadrática. Sí. Entonces Hasta ahí uno, llegué yo. claro, entonces vos acá, No, sí, te no, escucho. quise encarar más. Sí, te escucho. No, que ahí uno lo que quiere es despejar R. Claro, ¿está bien? ¿Sí? Entonces vos tenés que encontrar un R de manera que R cuadrado Claro, había un... más 2R por el seno de tita, y esto lo vamos a pasar a este lado, menos 9 es menor o igual que 0. ¿Sí? O sea que esto es una cuadrática en R, y vos quisieras saber quiénes son los R's, y es una cuadrática. O sea, es una cuadrática que no sé cómo va a ser, y vos tenés que encontrar las dos raíces, porque dependiendo de ti, es una cuadrática que cuando vos muevas tita se mueve, ¿no?
y las raíces se van a mover. O sea que el rango de θ se va a mover dependiendo, el rango de R se va a mover dependiendo de θ. No es imposible, es más difícil. Pero vos la cuadrática esta la podés sacar, porque los coeficientes de la cuadrática son el A, que es 1. El que acompaña a R es 2 seno de θ. O sea, este es el B. Este es el B, el A es 1, y el C es menos 9, ¿no? El C de la cuadrática.